¿Te gustan los coches de todoterreno? ¿Quieres comprar uno nuevo? Pues haz caso de este consejo. Hazlo ya, porque auténticos coches de todoterreno, verdaderos todoterreno, quedan pocos. Se pueden contar con los dedos de las manos y te sobran dedos. Pero, ¿en qué consiste ser un auténtico todoterreno? Desde la subida de montaña a la Berra en Suiza, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Por qué lo digo? Porque hace poco hemos hecho un vídeo sobre coches de la Primera Guerra Mundial y comentamos que los primeros coches que se fabricaron en el mundo todos eran todoterreno. ¿Por qué? Porque primero se inventaron los coches y luego se inventaron las carreteras. Por cierto, que vamos a hablar uno hoy contando que primero se inventaron los motores y luego la gasolina. ¿Y qué ha pasado ahora? Que la tortilla se ha dado la vuelta. Ahora lo que no hay son caminos. A ver, caminos, a verlos, haylos. Pero está súper, mega, extra, prohibidísimo pisar los caminos con una rueda y un vehículo de motor. Es más, os diría que incluso en muchos casos con una rueda, aunque sea de bicicleta. Obviamente estoy hablando de Europa en general y de España en particular, donde está prohibido circular con vehículos a motor fuera de los caminos asfaltados. Ya sé, me vais a dar envidia, que en otros países, en otros continentes sí podéis hacerlo y me das muchísima envidia. Pero en España y en Europa no lo puedes pisar salvo que sea estrictamente imprescindible para tu trabajo. A ver, para tu trabajo o para ir a tu casa, porque si eres agricultor o tienes una hípica, pues tienes que ir a recoger las cosas y a dar de comer a los caballos. Pero ojo, la norma es tan absurda que tienes que ir por el camino más corto. O sea, os cuento una vez que yo iba con el Suzuki, iba a una hípica, iba por un camino y me paró el SEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza. Y le dije, no, es que voy a una hípica y solo se puede ir por un camino. Y dijo, sí, pero no puede ir por este. Tiene que coger el camino más corto desde una vía asfaltada. O sea, una auténtica chorrada, porque donde yo venía, pues podía ir directo por un camino y de otra manera tenía que dar una vuelta enorme. Bueno, es la ceremonia de la confusión. Por este motivo, sí que os comento que el espacio que ocuparon los todoterreno ahora lo ocupan en gran medida las pick-up. Lo que pasa es que las pick-up en Europa no triunfan. ¿Por qué no triunfan? Básicamente por dos motivos. Uno, porque si llueve se mojan las cosas que llueves. Y dos, que es lo más importante, porque los amigos de lo ajeno, en Europa, si dejas algo en un pick-up, se lo llevan. Como dice un amigo mío, si llevas en una pick-up alguna cosa, o se moja o te la roban. Y en tiempos, Europa fue el mercado más importante en la venta de todoterrenos, pero hoy en día ya no es así. Ha dejado de ser un negocio y por eso hay menos todoterreno y menor oferta. Pero antes de seguir, ¿qué características tiene que tener un coche para que lo consideremos aquí en Garaje Hermético un verdadero todoterreno? 10 condiciones para ser todoterreno. Estamos hablando fuera de micros que, claro, la gente más joven y sobre todo urbanita es que ni habrá visto un todoterreno de verdad, ni habrá pisado nunca un camino de tierra en un coche. Por eso, estas 10 condiciones os van a dar una pista de qué cualidades tiene que tener un todoterreno para ser de verdad todoterreno y que no nos cuelen, que yo lo he visto incluso en webs y tal, como todoterreno, simple sub con tracción total, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque en muchos casos, o sea, en todos no lo son y en muchos casos tampoco lo pretenden. Donde más todoterreno he hecho yo en mi vida es cruzando a Marruecos, que está aquí al lado y que vale la pena, es un país maravilloso y muy, muy bonito. Bueno, y hay gente que coge su sub y se va a Marruecos a hacer dunas y ir por caminos. Se coge su BMW X, lo que sea, su Porsche Cayenne o Macan, o incluso su Nissan Qashqai todoterreno. Bueno, lo que he visto sufrir a la gente en esos coches, quedarse empanzada, no poder salir, romperse una auténtica aventura. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no cumplen estas condiciones. Tracción total. Justo esta condición hay muchos sub que la cumplen, pero vamos, un verdadero todoterreno. A ver, tener tracción total no hace un coche todoterreno, pero un todoterreno tiene que tener tracción total. Da igual que sea permanente o conectable, eso es lo mismo. Bloqueos de diferencial. Los coches de tracción total permanente tienen que tener 3 diferenciales, uno en cada eje y uno entre los 2 ejes.
Los ejes conectables basta con que tengan uno en cada eje. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si una rueda se queda en el aire? Pues que si una rueda se queda en el aire o pierde tracción, toda la potencia del motor se iría por esa rueda. Por lo tanto, tienen que tener bloqueos, ya sean manuales o electrónicos, para que con que una sola rueda agarre, el coche pueda avanzar. Reductora. Lo primero, doy por sentado que sabéis qué es una reductora, pero por si no lo sabéis, os digo lo que es. Imaginaos que tenéis el cambio de 5 o 6 marchas y a continuación, un cambio de 2. En la segunda de ese cambio tienes las marchas normales, pero en la primera de ese segundo cambio de 2 tienes una gama de velocidades mucho más cortas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en primera, a tope de revoluciones, el coche avanza a 5 o 6 km por hora, nada más, pero te puedes subir por las paredes. Y sobre todo, cuando te deja arrancar en una pendiente, si es un coche manual, no te cargas el embrague. Que tenga reductora, que tenga marchas cortas y largas, es imprescindible para que un coche sea de verdad todoterreno. Ruedas adecuadas. Pero por mucha tracción total que tengas, mucho bloqueo diferencial y muchas historias, si no tienes unas ruedas adecuadas, pues mal vas. ¡Ojo! Hablo de ruedas, no solo de neumáticos. Los neumáticos de todoterreno son especiales, son más robustos, con un dibujo más profundo, más resistente a los pinchazos o a que se rajen con una piedra, pero los verdaderos todoterreno suelen llevar llantas de chapa. ¿Por qué? Porque generalmente una llanta de aluminio con un golpe se puede rajar y una llanta de chapa con un golpe simplemente se deforma, pero puede seguir. Chasis independiente. Hay personas o aficionados al todoterreno que no consideran imprescindible esta condición para que un coche sea verdadero todoterreno. Entre otras cosas porque hay todoterrenos tan buenos como el Lada Niva o el Jeep Cherokee, que me comentaba antes Rodrigo, que es de los pocos todoterrenos que quedan, que no la cumplen. Vamos a ver, efectivamente puedes hacer un buen todoterreno con un chasis monocasco, pero para mí lo mejor es que tenga chasis independiente. ¿Por qué? Porque un chasis independiente puedes hacer que tenga una cierta flexión, pero la carrocería que va encima no la tiene, va aislada con tacos de gomas. Y eso hace que los coches todoterreno que tienen chasis separado tengan mejor vejez que el Lada Niva o el Jeep Cherokee, que claro, con los baches es la carrocería la que se deforman. Y por eso, sobre todo el Niva, tiene una vejez bastante mala. Altura. Esto requiere poca explicación. Si tienes ruedas, tienes de todo, pero el coche muy bajito, en cualquier bache se va a quedar empanzado. Hace falta que la altura mínima al suelo, porque, ojo, no vale que en algún punto sea muy alto y en otro muy bajitos. La altura mínima sea bastante alta. Cotas TT. Para explicaros esto hemos tirado de la pizarra hermética porque es muy sencillo. Las cotas de todoterreno miden la posibilidad, las habilidades que tiene un coche en campo. Las más importantes para mí es el ángulo de ataque, que sería este. Fijaros que dibuja un coche, puede ser un Jimmy, con muy poquito voladizo. Este es el ángulo de ataque. El ángulo de salida, pues lo mismo. Es este. Fijaos, por ejemplo, si este coche en vez de un Jimny fuera un Range Rover, que sabéis que tienen esta parte trasera más larga, fijaos cómo alargar la parte trasera hace que disminuya este ángulo. Quiere decir que cuando bajas una pendiente, pues tocas atrás, igual que si la pendiente es mayor, pues toca al frente. Luego tienes la altura de vadeo. Básicamente te lo marca donde está el filtro de aire. La altura de vadeo, bueno, pues que menos que 60-70 centímetros. Eso es lo más importante. Y luego otra cota que aquí no la puedo dibujar, que es el ángulo máximo de inclinación, que no requiere explicación. Estas cotas definen pues la movilidad que tiene un coche frente a los obstáculos. Protecciones. A ver, no es que en un todoterreno puedas dar un golpe en los bajos, no, es que se lo vas a dar. Y unas buenas protecciones. En general os diría que el coche esté preparado para eso es muy importante. Hay una anécdota muy breve que os la voy a contar de cuando hice el rally París-Samarcanda-Moscú en un berlingo. Había berlingos con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Y la gente se pegaba por los que tenían aire acondicionado. Y yo me pegaba por coger uno sin aire. ¿Por qué? Todos llevaban un protector de cárter, pero era muy finito. Y el cárter de los modelos con aire acondicionado era de aluminio. Y el cárter de los modelos sin aire acondicionado era de chapa, porque digamos que el motor tenía una menor exigencia. ¿Qué pasa? Cuando te das un golpe, cedía el protector de cárter y llegaba al cárter, el aluminio, como os digo, tiene la mala costumbre de que se deforma, pero también se raja o se rompe. Y la chapa no. Así que gracias a eso pudimos llegar sin problemas.
Robustez. Esto tampoco requiere explicación. Un todoterreno tiene que ser robusto, pero ojo, robusto en todos los sentidos, no solo el chasis, también el equipamiento, los asientos, el salpicadero, todo tiene que estar pensado que vas a ir por caminos pegando botes, con muchas vibraciones, con muchos baches. Os pongo un ejemplo, mi Panda, que está muy preparado para ride, no es un todoterreno de verdad. Y es que cuando hago un recorrido serio de todoterreno, luego al día siguiente me tiro un buen rato reapretando cosas, ¿no? Porque como os digo, no es un verdadero todoterreno, aunque va bastante bien. Sencillez. Alguno me diréis, Máximo, o sea, ¿de verdad crees que un todoterreno de verdad tiene que ser sencillo? Cuando la electrónica ayuda tantísimo a los coches de todoterreno modernos, pues sí, es verdad. Pero os digo una cosa, cuando vas por el desierto, yo me he atravesado el desierto del Teneré 2 veces, y llegas a un pueblecito y ves, si tienes una avería, los mecánicos que hay en el pueblo, que son los herreros un poco venidos a más, o si estás por África, Medio Oriente, o por una selva, por el Atacama, como le gusta tanto a Rodrigo, llevar un montón de electrónica es que piensas, como esto se estropee, ¿quién me lo va a arreglar aquí? Yo recuerdo el caso de un BMW, un flamante BMW X5 que se rompió una tontería electrónica en Marruecos y volvió a España en grúa. ¿Solo 10? Ni eso. Así que llegamos a la parte, digamos, mollar del vídeo. ¿Cuántos coches hay en el mercado que sean verdaderos todoterreno? Os he dicho que con los 10 dedos de las manos me iban a sobrar dedos. Los he ordenado, ni por orden cronológico ni alfabético, sino los he ordenado por los que son, a mi criterio, de mejores todoterreno a menos buenos. Suzuki Jimny. Para mí es el mejor todoterreno del mercado. Ojo, que ya sabéis que en España, para poder venderse, pues la versión Pro sencillamente es que son 2 plazas. No es como si fuera una furgoneta, pero es el Jimny de siempre. Bueno, es cierto que subiendo, bajando, hay todos terrenos con mucha electrónica que quizás lo hagan mejor, pero es que gracias a su ligereza y a su tamaño, el Jimny llega donde otros no pueden llegar. Pero es que además es asequible, es sencillo y es robusto. Para viajes largos, a mí, llevar un coche tan sencillo que es fácil de arreglar, me da mucha paz cuando voy por sitios muy raros. Ineos Grenadier. Lo que es lo mismo, un Land Rover Defender de los de toda la vida, puesto al día. Es grande, es robusto, es eficaz, pero os digo una cosa, el motor BMW es magnífico, pero mejor que no se rompa si estás lejos de casa. Ford Bronco. Un verdadero TT al más puro estilo americano con un motor, una mecánica de hasta 335 caballos. Para mí el rival más directo del Ineos Grenadier. Os digo una cosa, eso sí, si os preocupa el consumo, este coche no es vuestro coche, porque os digo una cosa, bajar de 14 litros con este coche es misión imposible. Mercedes G. Por favor, Mercedes G, no el EQG, o sea, el eléctrico, porque os digo una cosa, es que si te quedas en mitad del desierto, en mitad de un bosque sin batería, no lo quiero ni pensar. Bueno, el G es caro, es carísimo, pero hay que reconocer que es un coche muy bien hecho, muy robusto, que se sube por las paredes, que puede vadear 70 centímetros, que tiene un sistema de tracción extraordinario, que peros tiene para mí el precio y que para mi gusto ya sabéis que tiene demasiada electrónica. Jeep Wrangler. Hablamos del genuino y legítimo heredero en línea directa del original Jeep. El Wrangler, que es un coche por el que tengo debilidad, que me parece un todoterreno fantástico, aunque justo es reconocer, no sé justo o injusto, pero que cada versión del Wrangler me da la sensación de que se va acercando más y más al asfalto y alejándose más y más del todoterreno. Toyota Land Cruiser. Le he puesto el sexto, pero os digo una cosa, con muy poquitos cambios este coche puede estar peleando por el podio, porque este coche en Europa compite por calidad, confort y prestaciones con sub de campanillas disfrazados de todoterreno, como pueden ser la mayoría de los Range Rover. Pero este coche, simplemente que le pongas unas ruedas de verdad de todoterreno, hace que el coche sea otro. Yo os digo una cosa, este coche es duro, duro como una roca.
Land Rover Defender. Os voy a hacer una confesión. Este coche lo he puesto en esta lista sin haberlo probado. La verdad es que, honestamente, viendo el equipo de ruedas que tiene, su acabado, su spoiler delantero y otros detalles, pues, a ver, honestamente me cuesta creer que este Defender vaya en todo terreno tan bien como iba el Defender anterior. Pero os digo una cosa, lo he puesto aquí por dos motivos. Uno, por respeto a la marca y al legado del Defender anterior, y luego porque Luis Alberto Izquierdo, que sí lo ha probado, dice que va francamente bien. La conclusión es muy sencilla, como veis me han sobrado dedos. Y es que realmente, como os decía, hay pocos todoterrenos. Bueno, hay algunos que me dejan el tintero, pero son muy minoritarios. La conclusión de este vídeo yo os diría que es sencilla, y es que si queréis un todoterreno de verdad, vais a hacer todoterreno de verdad, plantearos en comprar un buen coche usado, de una generación anterior, y con lo que os ahorráis o menos, pues le lleváis un buen taller de preparación de todoterreno, que hay bastantes, en España y en otros países hay buenos preparadores, gastaros un dinerito, porque os digo una cosa, la mejora va a ser espectacular. El coche del día lo voy a elegir con el corazón, porque estos coches, todos los que he nombrado, me encantan, pero me encantaría tener un Gini de los nuevos en el garaje, es un coche que me encanta. Esteban me dice que ha llevado su coche, que es casi nuevo, que tiene 2 años, al taller en una revisión y que le han dicho que hay que cambiar el líquido de frenos. Las preguntas son dos, es si es realmente necesario y no es una exageración, y la respuesta es si es necesario y no es una exageración. Porque, a ver, te voy a decir una cosa, no es cuestión de vejez o de el uso que le haya dado más o menos intenso. Es que el líquido de frenos tiene una propiedad que se llama es higroscópico. ¿Qué significa esto? Que tiene la mala virtud de absorber la humedad. Bueno, por cierto, además también es muy corrosivo. ¿Qué pasa? Que cuando absorbe la humedad, es decir, que absorbe agua, el nivel, o sea, primero, cuando lo comprimes es más elástico y el punto de ebullición baja. Así que por eso, la mayor parte de las marcas y los fabricantes recomiendan cambiar el líquido de frenos entre los 2 y como mucho los 4 años. Jaime me hace una pregunta que además que de algún modo me atañe y que lo he sufrido, porque me dice, a ver, primero, si son eficaces los reparadores de pinchazos que llevan los coches que no llevan rueda de repuesto, como él, que tiene como yo un MX5. Y lo segundo, porque han dejado de usarse rueda de repuesto. Vamos a ver. Vamos a empezar por la segunda pregunta. La respuesta es, mira, si tienes un MX5, mira la rueda de tu coche y el tamaño que tiene. Y luego mira el maletero. No cabe. Es que no cabe ni una rueda de galleta. En el caso concreto del MX5, las ruedas cada vez son más grandes y bueno, pues los maleteros, encima los híbridos, cada vez son más pequeños. Es que es un problema aunque sea de galleta. Y luego, en cuanto a la eficacia de los reparadores de pinchazos, si es un pincho, un clavo o algo así, son bastante eficaces. El problema, que a mí me ha pasado, no en mi MX5, en otro coche, es cuando es una rajita, aunque sea de 3 milímetros o 4. Entonces, la única solución que tienes es tirar de teléfono móvil y llamar a la grúa. Y hemos llegado al final de este vídeo. Es una idea que me dio uno de los miembros, porque os recuerdo que tenemos un área de miembros, un área de amigos, que para hacerse miembro son 0,99 euros al año. Y me da muchas ideas y hago vídeos exclusivamente para ellos muy particulares. Por ejemplo, recuerdo que hice uno sobre los coches de slot de competición que he hecho yo y que reunían una característica, haber ganado en todas las carreras en las que había participado con ellos. Bueno, hago cosas así muy personales. Si os interesan, suscribíos. 0,99 euros al mes, lo más barato que me permite YouTube. Pero en cualquier caso, muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por vuestros likes, por vuestros comentarios. Y lo más importante para mí es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.